Los leiomiomas son un tipo de lesiones benignas que aparecen en la piel, que normalmente pueden aparecer a partir de los 20 años y que en la piel las vemos como un granito un poquito duro, que puede ser un poquito rojo, un poquito marrón, y que de forma característica suelen ser asintomáticos, no producen demasiada molestia, pero sí que es cierto que a veces con el roce o con la exposición al frío, es muy típica que la exposición al frío haga que se vuelvan un poco dolorosos. Pero en la mayoría de las ocasiones son lesiones benignas que si no molestan no es necesario manipularlas ni tampoco hacer un seguimiento periódico por ese riesgo de malignizar. Sí que es muy importante que el paciente siempre sepa que cualquier cambio en esas lesiones, un crecimiento exagerado, la aparición de un dolor exagerado respecto al anterior, en ese caso sí que deberíamos revalorarlo para descartar esa posibilidad de que se haya transformado. Aunque, insisto, eso es muy poco frecuente. Normalmente otros tipos de tumores benignos que vemos en la piel son quistes, queratosis seborreicas, nevus o lunares comúnmente conocidos, pero los leiomiomas son poco frecuentes. Y si no es una persona que esté afecta de esta enfermedad, normalmente tendrá uno, máximo 2 lesiones. Es muy raro que una persona sana, que no es portadora de esta enfermedad, tenga más de un leiomioma. El paciente nos consulta porque ve este tipo de lesiones que nosotros ya en la consulta podemos sospechar que se trata de un leiomioma, bien por la inspección clínica que hacemos con el ojo, pero también disponemos de algunas herramientas en la consulta, como es el dermatoscopio, que es una especie de lupa con una luz polarizada que nos permite ver unas estructuras que nos pueden hacer sugerir ese diagnóstico, pero sobre todo nos ayuda también a descartar otros diagnósticos de lesiones similares que podemos ver en la piel y que nos pueden confundir. A veces, algo que también podemos utilizar en la consulta para aumentar esa sospecha del leiomioma es exponerlo al frío. Podemos coger un cubito de hielo, lo ponemos sobre la lesión y veremos cómo se contrae, porque es una lesión que se origina en el músculo liso, que es ese músculo que hace que tengamos alrededor de los folículos del pelo y que al contraerse pues produce ese dolor. Todas aquellas situaciones que nos hacen, por ejemplo, poner la piel de gallina, ¿no?, que estamos nerviosos o estamos en frío, pues también podría hacer que esa lesión se vuelva un poquito dolorosa y la notemos más. Todo eso son trucos, ¿no?, o claves que nos pueden hacer sospechar que estamos frente a un leiomioma. La confirmación la tendremos con la histología, hay que hacer una biopsia, se saca un trocito de esa lesión y se analiza con el microscopio y ahí llegamos al diagnóstico definitivo. Entonces, cuando vemos una lesión que nos sugiere un leiomioma y sobre todo si el paciente tiene más de uno, hay que hacer 2 preguntas muy directas. Una, si es una mujer, es preguntarle si ha tenido miomas en el útero. Los miomas son también unos tumores benignos que aparecen en el útero, que es el órgano donde gestamos a los bebés, que pueden ser a veces dolorosos y sobre todo lo que producen son mucho sangrado durante la menstruación. Entonces, normalmente pacientes, mujeres afectas de esta enfermedad, pues si les preguntas tienen antecedentes de que ya le pueden haber operado 1 o 2 miomas o incluso, por la presencia de alguno grande o de múltiples de ellos, les pueden haber operado y les haya pues obligado a extirparle el útero completamente. A veces puede ser que no la paciente tenga este antecedente, pero sí algún familiar. Por lo tanto, estas preguntas hay que hacerlas tanto dirigidas al paciente sobre sus antecedentes como antecedentes familiares, si hay algún hermano afecto, alguna madre, padre o algún tío. La otra pregunta que también tenemos que hacer es si tiene algún antecedente tanto personal como familiar de algún tumor en el abdomen, sobre todo un tumor renal, que esta enfermedad pues se caracteriza por la presencia de estas lesiones benignas en la piel, que son los leiomiomas, por los miomas en el útero, pero también por un mayor riesgo de desarrollar un tipo de cáncer, que es el cáncer que afecta al riñón y que además suele ser más agresivo. Por eso es tan importante pues, hacer el diagnóstico de esta enfermedad para poder hacer un diagnóstico precoz de ese tumor si es que aparece. Porque una de las grandes bellezas de nuestra especialidad es que nos permite hacer diagnósticos de enfermedades sistémicas, de enfermedades que afectan a diferentes órganos, viendo únicamente lo que el paciente tiene en la piel. Y esta es una de ellas. Con una simple lesión marronácea aislada en el cuerpo, nosotros ya pensamos en que hay la posibilidad de que exista esta enfermedad.
Entonces es fácil preguntar sobre esos antecedentes, ¿no? Si el paciente refiere a alguna afectación del útero o algún miembro de su familia con un cáncer abdominal, ya iríamos más dirigidos hacia la posibilidad de que el paciente presentara un síndrome de Reed y nos obligaría pues, a investigar más sobre esta posibilidad.